Ya cercana la Navidad, que estamos a 10 días de Nochebuena, la Iglesia nos va poniendo lecturas para clarificar aún más nuestro entendimiento, y las lecturas de hoy son bellísimas. En el poético, primera lectura que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, el Siráside, capítulo 48, versos del 1 al 4 y del 9 al 11, describe a Elías, que es el prototipo de profeta. No hay otro profeta en toda la Sagrada Escritura que tenga más claridad y más preponderancia que Elías. Y lo describe, decíamos, en forma poética. Él, en nombre del Señor, cerró el cielo para que no lloviera. Reafirmó una y otra vez que había que arreglar las cosas, que había que convertirse. Y desde la denuncia de las cosas que se estaban haciendo mal, orientó que la solución a los problemas de la gente de aquel entonces era regresar al Señor. Nos dice la Sagrada Escritura, lo recoge en forma poética este pasaje, que Elías fue arrebatado al cielo en vida por una carroza de fuego, y uno de los criterios de interpretación que nos vienen desde el tiempo de los judíos, Sagrada Escritura, es que aquellas cosas que expresamente la Biblia nos dice no se pueden dar por supuesto. Así es que si la Biblia no nos dice que Elías murió, luego no se podía afirmar que Elías muriera. Pues bien, tan grande fue el personaje de Elías que sintieron, y el Señor prometió que iba a regresar en los tiempos mesiánicos, en el tiempo de Yahvé, cuando Dios iba a irrumpir nuevamente en la historia del mundo, algo parecido como lo hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto, para arreglar todas las cosas. Lo mismo que esperaban como otro signo mesiánico, el regreso de Moisés. Moisés y Elías, Moisés que le dio la ley, la legislación por la cual se regían, y Elías que en nombre del Señor orientó lo que estaba mal para corregirlo. Tenían que regresar para dar testimonio del Mesías. Y claro, y aquí está la enseñanza, incluso la persona muy cuidadosa que entra al estudio de la Sagrada Escritura, si no tiene presente, en primer lugar, que la Sagrada Escritura, ante todo, es una colección de libros de fe, es palabra de Dios dirigida a los hombres, pero no para crear hombres parásitos que no quieren esforzarse, que no quieren estudiar. Y si piensan, y algunos por desgracia caen en esto, que podemos aplicar simplemente todos los métodos que le aplicamos a cualquier otro libro, los métodos científicos, simplemente y con eso basta para comprender la palabra de Dios, pues se equivocan. Padre, y entonces a la Biblia no hay que aplicarle todos los métodos científicos y todos los adelantos que tiene la humanidad. Sí, hay que hacerlo, pero no basta. La Sagrada Escritura es aquellas realidades, nos lo dice muy bien
Santo Tomás de Aquino, que uno tiene que comenzar de rodillas, pidiéndole al Señor las luces del mismo Espíritu Santo que inspira a los escritores a poner por escrito aquellas cosas que sienten del Señor, a los hagiógrafos en concreto. Y sin esta luz del Espíritu Santo, por mucho que el intelecto humano entre y haga elucubraciones, no lo va a entender. Padre, pero son los métodos científicos más adelantados que permiten al hombre conocer mejor. Sí, y hay que aplicarlo, pero hace falta más para reconocer la palabra de Dios y el mensaje del Señor. Y esto precisamente es lo que les pasó a los judíos. Pensaban que cuando la Sagrada Escritura se refería a esta nueva venida de Elías, tenía que ser físicamente Elías y no el espíritu de Elías. Me expreso. No es que haya una reencarnación, sino del personaje, de la función que desempeñó Elías, tenía que venir de nuevo al mundo para hablar con claridad. De la misma forma que tenía que venir un nuevo legislador que nos diera una ley definitiva. Y vinieron. Y de la misma forma que por una gracia especialísima el Señor le permitió a Pedro tenía que estar, a Santiago y a Juan, presenciar en el Tabor la transfiguración, y cómo Moisés y Elías con su presencia daban testimonio que Jesucristo era el Señor. Y la tentación de los apóstoles, la tentación de siempre, quedarse en esa comodidad, quedarse en esa situación de privilegio, y el Señor les dijo, no, hay que bajar a trabajar concretamente en la obra de Dios. Esta luz que ilumina en la transfiguración Moisés y Elías, en nuestro tiempo el Nuevo y el Antiguo Testamento, en las celebraciones litúrgicas, estas dos velas encendidas que de alguna forma nos recuerdan a nosotros la luz que arroja Moisés y Elías para dar testimonio de lo que ocurre en el centro del altar, el milagro que ocurre en el centro del altar, la presencia no transfigurada simplemente, sino transubstanciada, porque es Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, quien no solo se hace presente, sino que viene a nosotros bajo el accidente de pan y el accidente de vino, no solo para que lo adoremos. Por eso en el momento de la consagración la postura más propia es de rodillas. Si no hay una enfermedad muy grande o si el médico ha mandado que rodillas en adoración. Pero no solo para adorarlo, no solo para pedirle, sino también para alimentarnos de Él, para que nuestro cuerpo, nuestra carne y nuestra sangre se vayan transformando también en carne y sangre de Jesucristo. Padre, ¿qué dice eso? Si eso es lo que se espera de los cristianos, no solo que nos aprendamos de memoria una serie de cosas, hay que hacerlo. Pero la memoria es para orientar nuestros actos y para saber determinar en un momento concreto lo que tenemos que hacer y lo que debemos evitar. Ayudando a nuestra conciencia para separar el bien y el mal, para hacer aquello que agrada del Señor, o si lo quieres decir de otra forma, para conocer en más detalle la voluntad de Dios sobre una situación concreta. Pero sin
no partimos de la oración invocando al Señor su Espíritu. No que venga a nosotros. Los bautizados sabemos que uno de los efectos del bautismo nos hizo huéspedes permanentes del Espíritu Santo, templo viviente de la Santísima Trinidad, sino el llamado de atención para no caer en confiar simplemente en mi inteligencia, en las cosas que aprendí, sino para escuchar la voz de Dios que desde el interior de mi persona me sigue llamando y me sigue instruyendo. Y después que arañamos incluso el misterio, nos decía Santo Tomás de Aquino, tenemos que terminar de rodillas, reconociendo ante el Señor que aunque aumenté mi conocimiento, aún no lo abarco, pero sabiendo que Dios es infinito y por lo tanto mi conocimiento jamás lo va a poder comprender. Aumentaremos el conocimiento, perfilaremos mejor quién es Jesucristo, qué es lo que quiere Dios, pero sin comprenderlo jamás. Es un pecado de orgullo, de vanagloria, el decir que ya dominamos al Señor. Siempre nos sorprende con algo nuevo, siempre nos aumenta, hasta que al fin lo podamos ver cara a cara. Es nuestro destino, para eso fuimos creados, para verlo y gozarlo en el cielo. Padre, pero yo pensaba, yo creía, los judíos también lo creían y lo pensaban, y en su interpretación de la Sagrada Escritura pensaban que físicamente Elías era el que tenía que regresar. Por eso en este bellísimo Evangelio, que reafirma precisamente estas palabras, esta enseñanza, que no es otra cosa más que hacer más sencillo lo que encierra el mensaje profundo. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, el capítulo 17, versos del 10 al 13. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús, que es maestro, que instruye, le responde, porque la pregunta no es para ponerlo a prueba, la pregunta no es para hacerle una trampa, la pregunta es para conocer, y el discípulo tiene que conocer todo. Padre, ¿qué dice? Pues ya no lo llamo siervos sino amigos, porque les ha dado a conocer toda la verdad. Y nosotros tenemos, no lo aquilatamos, la dicha de conocer toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo, en lo que necesitamos para nuestra salvación y ayudar en esta labor de hacer plena la salvación que operó Jesucristo en el mundo. Y él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Y cuando nuestra imaginación supone que poner todo el orden es arreglar todo el relajo que hay por ahí, incluso en algunas comunidades, parroquias, instituciones de iglesia, fruto no de Dios ni falta de la asistencia del Espíritu Santo, sino la acción del pecado operando incluso al interior de la misma iglesia, porque nosotros, los que la formamos humanamente, somos pecadores. Yo les aseguro que Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron. Ya vino, no lo reconocieron.
E inmediatamente nos llama el pasaje a los que hemos leído, aunque sea por encima, los evangelios, el bellísimo capítulo 25 de Mateo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso, y podríamos seguir diciendo cosas. Y la pregunta de aquellos: Señor, ¿cuándo estuviste en esta circunstancia y te ayudamos o no te ayudamos? No lo sabemos reconocer a Jesucristo en medio de nosotros. Les digo más, Elías ya vino, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto le vino en gana. Entonces, nos dice Mateo, pero del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces, nos dice Mateo, entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces, pero ya Juan el Bautista, digámoslo así, estaba en el cielo. Ya lo habían echado preso, ya lo habían maltratado, ya lo habían decapitado, le cortaron la cabeza para ofrecérselo de regalo, de obsequio, a una chavalita malcriada, pésimamente aconsejada y hoy diríamos manipulada por la mamá. Y todo el trasfondo es para no reconocer que ella estaba en pecado y que estaba haciendo lo que a Dios le desagrada. ¿Cuántas veces nosotros que nos escandalizamos, y con razón, de este pasaje, hacemos más o menos lo mismo? Y si el cura que les habla en la homilía o en una visita o en la confesión descalificara al cura porque no me parece, y como mecanismo de protección del ego. Padre, ¿y entonces qué hacer? Si al entrar a la Sagrada Escritura voy a repetir de nuevo a Santo Tomás de Aquino, hay que comenzar de rodillas pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine, que potencie mi inteligencia para ir comprendiendo mejor, y al final tengo que reconocer también de rodillas, con humildad pero con la verdad, que aunque aprendí algo más, que aunque ya sé algo más, que cuando le encuentro alguna cosita, algo más, tengo que reconocer que todavía la totalidad no. Y por lo tanto tengo que seguir esforzándome, sabiendo de antemano que la totalidad es cuando lo vea cara a cara en el cielo. Padre, ¿qué enseñanza podemos sacar de esto? Como que si fuera poco lo que hemos dicho allá. El saber reconocer a este Jesucristo que le hemos pedido ahorita que venga y que no tarde. Y saber reconocer, vamos a decirlo con todas las palabras, que el Papa hace las veces de Jesucristo en la tierra. Y por lo tanto, quien escucha al Papa, escucha a Jesucristo, y quien lo desprecia, lo ningunea, porque no le gusta lo que dice, es al propio Jesucristo a quien se lo hace. Pero no se limita solo al Papa. El obispo en su diócesis, siempre y cuando que esté en comunión plena con el Papa, hace las veces de Jesucristo para su diócesis, porque la única forma de vivir la Iglesia universal es viviendo la Iglesia particular, y en nuestro caso Iglesia particular es diócesis. Más,
En Nicaragua, la única iglesia particular que no es diócesis es el Vicariato Apostólico de Bluefields, pero es iglesia particular. El obispo, nuestro obispo, Monseñor Bosco Vivas Robelo, para nosotros hace la función de Jesucristo. Por lo tanto, quien lo escucha a él, escucha a Jesucristo. Y quien lo desprecia a él en su enseñanza, y su enseñanza son sus pastorales, sus mensajes, sus homilías, sus orientaciones, es al propio Jesucristo a quien se desprecia. Padre, pero es que el obispo es humano y se puede equivocar. Sí, es humano, pero por la infinita misericordia de Jesucristo para nosotros, siendo Él nuestra cabeza, recibe una asistencia similar a la que recibe el Papa. Ay, Padre, pero usted lo está enredando. Si el Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra y en cosas de moral, de fe o buenas costumbres, pero cuando da opiniones sobre cosas, un discurso, entonces no hay que obedecerle porque puede equivocarse. La Iglesia nos dice que no solo la enseñanza oficial, cuando define una verdad, sino en su magisterio ordinario, el Espíritu Santo le asiste. Y ojo, no por una excepción a la persona, al Papa, sino por infinita misericordia con nosotros, que merecemos ser enseñados con verdad. Por lo tanto, esos ataques, esas tonterías, que porque pertenece a tal partido, porque tiene tal ideología, si no es a él por ser él, es a nosotros los que necesitamos la iluminación concreta de detalles específicos. Y nosotros, aunque cada uno tenga su ideología y pertenezca a su partido, necesita la verdad. Y es por nosotros, no para que el Papa presuma y ahora soy infalible, no, eso sería grave. Es por un acto de infinita misericordia a nosotros. Y si eso lo comprendiéramos, cuando el obispo nos enseña, quien no tenga aún la última pastoral de Monseñor Bosco, creo que todavía nos quedan algunas copias. Además de que está en internet y se puede llegar a ella, yo lo mandé correo electrónico a todas las direcciones que tenía. Es Jesucristo el que nos habla a nosotros. Y cuando es nuestro obispo, es lo específico para los que nos movemos, existimos y somos en esta diócesis concreta. Y la diócesis es todo el departamento de León, todo el departamento de Chinandega y el municipio de San Nicolás, que pertenece al departamento de Estelí. Y esta es la iglesia que tenemos que vivir. Y esta es la enseñanza que tenemos que rumiar. Padre, pero dicen algunos religiosos, yo estoy en comunión con el obispo de no sé qué. Mijito, ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde ejerces tu actividad pastoral? Y hay que evitar que el demonio, que nos tienta con esas sutileces, nos venza y caigamos en el pecado. Padre, pero entonces, ¿qué?
Le decimos a Jesús que venga, que ya no tarde. Efectivamente, déjenme decir una barbaridad y ojalá que nadie se escandalice. En el primer lugar que tengo que tomar conciencia que lo necesito es en mi propia persona. Ay, si mantuviéramos la conciencia permanente que Jesucristo realmente es el dulce huésped del alma, que está dentro de mí, que no tengo necesidad de buscarlo fuera. Padre, entonces está diciendo que no tengo que ir al templo. No, ni mucho menos. En el templo nos encontramos los hermanos y se hace patente sacramentalmente presente el que está en mi alma. No quiero alargarme mucho, pero sí tengo que decirlo, siento que tengo que decirlo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta, o les hemos hecho la pregunta a otro, que si Jesucristo viniera a León, en este diciembre del 2013, ¿qué haríamos? Si lo reconoceríamos, por amor de Dios. Si en este 14 de diciembre del año del Señor 2013 está en mi persona, y cuando me porto bien y cuando me porto mal, y cuando estoy en gracia de Dios y cuando estoy en pecado mortal, no me abandona, está permanentemente en mí, y permanentemente en mí me sigue recordando su declaración de amor, es decir, el Evangelio. Que tengo la necesidad de encontrarme con los hermanos y quienes presiden la asamblea para que me aclaren lo que siento en mí y para que sea más fácil para mí, no para quitarme el trabajo del estudio de la oración. Pues hoy la Iglesia recuerda a un santo de primera categoría, carmelita él, y posiblemente a todos nos haga falta en nuestra espiritualidad por lo menos un tinte de carmelitano. Déjenme decir otra barbaridad. Algunas veces tal vez exageramos los franciscanos sin quitarle nada a los hijos de San Francisco, pero nos olvidamos de que a lo mejor mi alma no es franciscana, y aunque lo fuese necesitamos un tinte, una pizquita, aunque sea de carmelita. Y no me puedo olvidar, no puedo dejar de decirlo, que por siglos hemos dicho que después de María Santísima la mujer más grande que ha existido es precisamente Teresa de Jesús, íntimamente vinculada incluso a nuestra nacionalidad, porque era la dueña de la imagen que nosotros veneramos en el Santuario del Viejo como patrona de Nicaragua. Pues esta persona casi recién ordenado, Juan de la Cruz, fraile, se encuentra con Teresa que ha comenzado ya la reforma del Carmelo y se entusiasma, y él regresa también a la observancia primera de los carmelitas. Y el contacto con Teresa ciertamente lo hizo también santo. Padre, pero fíjese que ni los superiores
de Juan de la Cruz le aceptaban sus cosas, bendito sea Dios. Esas dificultades que tuvo sublimaron en él su cercanía con Jesucristo crucificado. Y en sus obras, sus poesías, decíamos al inicio, son una delicia para el alma, a veces no fáciles de entender. Nos separan casi 5 siglos, casi 500 años. Pero es una muestra más de que tenía razón San Pablo. ¿Quién es capaz de separarme del amor de Cristo? La salud, la enfermedad, el frío, el calor, la persecución. ¿Qué es capaz de separarme del amor de Cristo? Y lo que tenemos que buscar, sobre todo, donde nos movemos, existimos y somos, el amor de Cristo. No para conservarlo para mí en forma egoísta, sino para que al gozarlo y crecer en su amor, transmitirlo al que está más cerca de mí. Especialísimamente este año tengo que detenerme y pensar en la familia. Y no hay nadie más cerca de nosotros que la propia familia. Y por familia hay que entender los casados, el marido o la esposa, los hijos, los nietos. Algunos tienen la bendición de tener incluso tataranietos, y algunos tienen la bendición de tener al papá, la mamá, los abuelitos. No hay nadie más cercano que. Y los hermanos y los sobrinos. Hay más que suficiente campo para actuar, para hacer presente el amor infinito de Dios que transforma toda realidad, no solo quitándonos el pecado, sino también las consecuencias concretas de nuestras malas acciones que técnicamente llamamos pecado. Encomendarnos pues en esta misa al Señor, que se haga claridad en nosotros y nos dé la docilidad de aceptar las indicaciones, las orientaciones, no solo del Papa, sino de nuestro Obispo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.